Gloria a Dios, Dios les bendiga, mis queridos hermanos, un abrazo desde la distancia. Qué bueno tenerle con nosotros en esta noche de servicio de oración y qué bendición que podamos compartir este tiempo de alabanza, de adoración al Señor y por supuesto el tiempo para poder compartir la palabra del Dios de los cielos. Como siempre te invitamos desde ya a que nos hagas llegar tu petición de oración, porque al final vamos a estar orando por todas las necesidades, deseando que el Dios de los cielos pueda suplir toda necesidad conforme a sus riquezas en gloria. También queremos anunciarle a mis hermanos de la iglesia local que este viernes vamos a tener nuestra reunión de jóvenes, viernes a las 7 de la noche en la plataforma de Zoom, y por supuesto invitamos para que todos los jóvenes puedan estar conectados con nosotros para compartir un tiempo de la palabra del Señor. Además, quiero recordar a todo el liderazgo y los hermanos servidores de la iglesia que muy pronto tendremos ya el 10 de octubre nuestro seminario para líderes y servidores titulado M aquí, envíame a mí. Vamos a tener con nosotros a nuestro hermano Isauro Bielman, y hermano Jorge Bielman también va a estar con nosotros ese fin de semana para compartir un tiempo de bendición con nosotros. Les recuerdo que debe de inscribirse con el propósito de que podamos preparar todos los elementos necesarios para nuestro seminario. Va a ser definitivamente una bendición para todos nosotros poder estar aquí buscando al Dios de los cielos en este seminario. Si usted está listo para la palabra, quiero invitarle a que abra su Biblia en el libro de los Salmos y me acompañe al Salmo capítulo 121 en el versículo 1 y 2. El título del tema de hoy se titula El socorro divino. Ese es el tema que vamos a estar desarrollando. Y leemos el Salmo 121, versículo 1 y 2 nos dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Este pasaje, que también como para muchos es un pasaje importante porque nos deja una tremenda enseñanza. David, que es uno de los hombres que en la Biblia podemos ver una profunda relación y una cercana relación con Dios, dejó escrito una cantidad de salmos que sin lugar a duda tienen una enseñanza muy especial para nosotros los creyentes en el día de hoy. Entre esos salmos que dejó escrito aparece este pasaje de la Escritura donde él nos recuerda de dónde es que viene el verdadero socorro del creyente. Sin lugar a duda, cuando estamos pasando por tiempos de necesidad, no dudamos a veces en buscar diferentes tipos de ayuda y diferentes alternativas de auxilio para la necesidad que estamos librando. Sin embargo, el salmista David deja bien claro que el creyente debe de entender que el verdadero socorro que necesita viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Bienaventurados los creyentes que logramos entender de que ese socorro verdadero viene de nuestro Señor. En lugar de perder el tiempo buscando en una y otras salidas, en realidad lo que usted y yo necesitamos es confiar y creer que en nuestras necesidades es el Señor el que puede proveer una salida divina para nuestras vidas. Así que vamos a tratar de ver este tema de hoy, el socorro divino, y para eso quisiera utilizar una familia que está en la Biblia con el propósito de narrarnos y enseñarnos cómo esta familia tuvo que padecer muchas situaciones, pero cómo el Señor de una manera especial, milagrosa,
proveyó también la gloria de la salida de su necesidad. Vamos a ver la familia de Elimelec y Noemí. Esto lo encontramos en el libro de Ruth. Y en el libro de Ruth encontramos el pasaje del capítulo 1, en el versículo 1 al 5. Leemos la escritura en el nombre de Jesucristo. Dice así, Ruth capítulo 1, verso 1 al 5. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos, Malón y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Ofra y el nombre de la otra Ruth. Habitaron allí unos 10 años. Verso 5, y murieron también los 2, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Al revisar atentamente esta narración de la Escritura, no hay duda, hermano, que muchas familias tenemos que enfrentar diferentes tipos de pruebas, de dificultades, de retos. Pero no hay duda, hermano, que algunas familias tocan los extremos del dolor y en los extremos de la necesidad en algunas ocasiones. Y esta es la historia de Elimelec y Noemí, una familia de Judá quienes están pasando una tras otra dificultad, hermano, que los llevan a los extremos de situaciones complicadas y de dolor, tan extremas, hermano, que pueden ser catastróficas para alguna familia. Al revisar y examinar detenidamente la historia de esta familia, es muy probable que usted o yo nos veamos reflejados en esa historia, porque algunos de nosotros quizás hemos pasado por situaciones difíciles como esta. Así que esta noche yo quiero que usted y yo podamos analizar un poco las situaciones que estaban viviendo, pero cómo el Señor en medio de esas necesidades también proveyó y suplió también para la familia de Noemí las necesidades que ellas tenían. Analicemos un poco un primer punto y nombremos este primer punto como las crisis en las familias. Usted va a ver cómo estas crisis de Noemí nos vamos a identificar, quizás algunos de nosotros, pero también tenemos la esperanza de que de la misma manera que el Señor bendijo la familia de Noemí, también el Dios de los cielos pueda bendecir nuestra vida. Revisemos en el capítulo 1 y versículo 1 de Ruth, leemos el primer pasaje que nos dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. En primer lugar, al revisar este pasaje nos damos cuenta de lo que estaba aconteciendo en la tierra, por lo menos de Judea, de Belén, y encontramos una situación crítica económicamente. El hambre había alcanzado la ciudad.
el hambre, la escasez, la falta de alimentos, la falta de campos fértiles, falta de trabajo, habían alcanzado la vida de esta familia. Si usted se da cuenta, hoy en día estamos viviendo tiempos parecidos y no solamente en un país o en un estado, estamos viviendo tiempos de escasez, tiempos de falta de alimentos, tiempos de falta de economía, falta de trabajo, y eso había llevado a angustia y aflicción a la vida de la familia de Elimelech y de Noemí, a tal grado que empezaron a tomar decisiones como cualquier otro las podía tomar. No vamos a ver hoy, hermano, cómo en realidad quizás ellos debieron esperar en el Señor, debieron orar más al Dios de los cielos, como cada uno de nosotros hoy en día. Muchas de nuestras decisiones pueden ser equivocadas y nos pueden llevar a tiempos de tragedias difíciles. Eso fue lo que aconteció con Elimelech y Noemí. Sin embargo, lo que usted y yo podemos analizar en esta hora es que las circunstancias que ellos estaban viviendo, es muy probable que usted la esté viviendo hoy en día. Es muy probable que usted esté pasando por tiempo de escasez o por tiempo de aflicción financiera, falta de trabajo. Eso es lo que están viviendo, hermano. Ese es el primer problema que se les estaba presentando. Por lo tanto, tomaron una decisión, la decisión de abandonar Belén y buscar prosperidad o buscar trabajo, cómo salir adelante en la tierra de Moab. Lamentablemente, Moab era una tierra no solamente lejana, sino que además una tierra desconocida, una tierra extranjera, una tierra con leyes diferentes, inclusive en el tiempo en que están viviendo. Moab era hasta cierto punto enemiga de los israelitas, y ese es el lugar donde ellos deciden ir. Y el segundo problema que yo veo aquí es la decisión de migrar a otro país. Si usted se da cuenta, muchos de nuestros conciudadanos, ya sea de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, de México y de diferentes países que estamos viviendo hoy aquí en Estados Unidos, quizás una de las razones que nos hizo tomar la decisión de emigrar, quizás fue esta: la escasez de trabajo, la escasez de oportunidades, la escasez financiera. Pero si usted se da cuenta, venimos a un país buscando prosperidad y no siempre se logra la prosperidad en otro país, sino que lamentablemente para muchos ha sido un dolor de cabeza y ha sido un lugar de dificultades. Gente que ha perdido sus familias viniendo a este país. Algunos porque se quedaron en su país y otros porque aquí se extraviaron. Si usted se da cuenta, hermano, tuvieron que sufrir Elimelech y Noemí, tuvieron que sufrir también lo que es la migración. Tuvieron que sufrir el abandonar sus casas. Para nadie es fácil abandonar sus tierras, abandonar su familia, abandonar su casa quizás y venir a probar suerte a un país donde pues no todo se da como uno quisiera cuando uno viene. En realidad a muchos les toca ir a la cárcel, a muchos les toca padecer y perder parte de su familia en el camino. Esos son los elementos que está viviendo Elimelech y Noemí. Una situación dura, una situación crítica. Pareciera en algún momento, para aquellos que somos hijos de Dios, si ya venía siendo cristiano, pareciera un momento como que el Señor
te ha abandonado. Esa es la trampa en la que el enemigo nos quiere hacer creer o pensar en algunos momentos cuando nuestros problemas se convierten tan grandes que la desesperanza o, hermano, la incredulidad nos alcanza. Obviamente, Elimelec y Noemí habían tomado decisiones, pero el costo de esas decisiones era grande y era pesado, era difícil. Si eso nos parece poco todavía, los problemas no se habían terminado ahí, los problemas seguían avanzando. Y obviamente eso creó más crisis en la vida de Elimelec y de Noemí. La Biblia nos dice, allí en el capítulo 1 del libro de Ruth, en el versículo 3 y en el versículo 5, vamos a leer, 1:3 dice, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres. Voy al verso 5. El verso 5 dice, y murieron también los dos, hablando de los hijos, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de sus 2 maridos. Lamentablemente, aquello que habían pensado que Moab, la ciudad o el pueblo en el que habían llegado y habían creído que ese iba a ser el lugar de prosperidad, se había convertido en un lugar de tragedia, en un lugar de frustración, en un lugar de desconsuelo, de desesperanza. Aquellos que habían corrido de Belén hacia una nueva tierra buscando esperanzas, en realidad habían enfrentado dolor, tristeza, escasez, calamidades, y ahora tienen que enfrentar la pérdida. Noemí tiene que enfrentar la pérdida de su esposo y de sus 2 hijos. Pareciera, hermano, que todo estaba totalmente en su contra. ¿Quién no pierde, hermano, la desesperanza? ¿Quién no pierde la esperanza en este punto? ¿Quién no pierde la fe en este punto? Pues quizás muchos las perdieran. Sin embargo, Noemí, a pesar de la tragedia y a pesar de la dificultad, hubo un momento en el que oyó, dice la Biblia, en el versículo 6, vamos a leer en Ruth capítulo 1, versículo 6, leemos que Ruth oyó de que Jehová había visitado la tierra de Belén. Leemos Ruth en el capítulo 1, versículo 6, nos dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Note por favor, este versículo 6 es muy importante porque a pesar de la situación crítica que Noemí está viviendo, todavía logró oír que Dios estaba bendiciendo a su pueblo, que Dios estaba visitando la ciudad de Belén y estaba proveyendo bendición, salud a ese pueblo que había estado en crisis también, que había habido hambre sobre esa tierra, pero ahora el Dios de los cielos, que jamás abandona a su pueblo, estaba trayendo la bendición que ellos necesitaban también. Le dio la capacidad a Noemí de levantarse con sus 2 nueras. Era lo único que le había quedado. Estuvo a punto quizás de perder la esperanza, de perder la fe, como muchas veces quizás nosotros en medio de las crisis, hermano, hemos estado a punto quizás de tirar la toalla. Sin embargo, Jehová se acordó de su pueblo. Y yo quiero decirte esta noche, hermano,
que a pesar de las pruebas o las dificultades que estés viviendo, a pesar de las calamidades que se hayan venido sobre tu vida, quiero recordarte que Jehová siempre está en pro de su pueblo. Jehová no se olvida de sus hijos. Jehová no se olvida de su pueblo, de sus hijos que están en todo lugar del mundo y que probablemente, hermano, a pesar de las dificultades y angustias, de repente el Espíritu Santo, el pueblo de Dios, la palabra del Dios de los cielos, te va a recordar que Dios visita a su pueblo para bendecirlo, que Dios visita a sus hijos para traerle pan. Eso fue lo que trajo a Belén. Y usted y yo sabemos que ese pan para nosotros es la bendita palabra del Dios de los cielos. El Señor Jesús dejó escrito en su palabra, dejó dicho en su palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Hoy, esta misma noche, la palabra del Señor te puede traer el alimento para que tú te levantes de en medio de tu necesidad, de en medio de tus aflicciones, que te puedas levantar como Noemí se levantó. Oyó que Dios había visitado a su pueblo y se levantó con sus dos nueras, con lo único que le había quedado. Noemí estaba pasando tiempos difíciles, quizás como tú estás pasando hoy. No sé en qué área te habrá alcanzado la aflicción, si fue económicamente, si fue por causas de trabajo, si te alcanzó la familia, te ha afectado quizás algún enfermo, algunos quizás hasta podrían haber perdido algún familiar en medio de toda esta dificultad y en medio de toda esta crisis. Pero quiero recordarte que la palabra del Señor nos exhorta a seguir confiando en el Señor, a seguir teniendo fe. Lo que debemos hacer en esta misma noche es pedirle al Señor si la falta de fe te alcanzó, si la desesperanza te alcanzó. Arrodíllate ahí donde estás y dile: Señor, yo quiero oír tu voz. Quiero todavía lograr escuchar. Quiero lograr escuchar a través de tu palabra, Señor, que tú no te olvidas de tus hijos, sino que antes bien, tú visitas a tu pueblo para traer bendición, para traer el alimento que nos haga levantarnos y que nos trae la palabra que nos hace levantar nuestra fe para seguir adelante en nuestro camino. También quiero recordarte que en este libro de Ruth, el otro problema que también Ruth tenía es que ahora decide regresar a su pueblo, regresar a su ciudad, pero regresa con fracaso. 3 hijos, 3 familias de ella, más Ruth, 4, habían salido a buscar prosperidad, a buscar solución para sus situaciones, pero ahora regresaba ella nada más, vacía, triste, afligida, con 2 nueras, ¿cómo no? Que una se quedó en el camino y solo Ruth estuvo dispuesta a ayudarla. Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto. El primer punto es las diversas pruebas y las diversas dificultades en las que somos sometidos, inclusive el pueblo de Dios y los creyentes. Quizás en algún momento el enemigo pudo lanzar dardos a nuestra vida, haciéndonos creer que Dios nos había abandonado, pero no hay que ponerle atención a ese tipo de mentiras, sino que hay que creer que Dios sigue sentado en su trono y Dios siempre visitará a su pueblo. En el segundo punto que yo quiero ver esta noche con usted, logramos ver cómo el Señor permite que en medio de los tiempos de crisis siempre Dios envía su apoyo para nosotros. A través de personas, a través de hermanos en Cristo, a través de familiares,
A través de amigos, el Señor empieza a bendecir nuestra vida. Y ese es el caso de Ruth, la nuera de Noemí, que se convirtió en un apoyo para Noemí sin igual. Vamos a leer en el libro de Ruth, en el capítulo 1, versículo 14 al 18. Vamos a leer en este pasaje. Ruth capítulo 1, versículo 14 al 18 dice: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Verso 16, respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta en ir con ella, no dijo más. El segundo punto que yo quiero que usted vea es que es como Dios levanta gente para nuestra bendición. En el primer punto vimos la tremenda cantidad de pruebas y de dificultades que vienen a veces sobre nuestra vida, y a veces es una tras otra, pero no debemos perder la fe. Dios siempre visitará a su pueblo. Pero en el segundo punto logramos ver, hermano, a una mujer llamada Ruth, que logró hacer que Noemí, las dificultades de Noemí, la viudez, la miseria, la escasez que estaba viviendo Noemí, no solamente eran ya una carga y una amargura para Noemí, pero hubieran sido peores o mayores si Ruth no se hubiera quedado con ella a la par, supliendo hasta cierto punto las necesidades que Noemí estaba viviendo. Es sorprendente, hermano, que cuando estamos pasando por dificultades, siempre Dios provee personas, creyentes, hijos de Dios, que estén atentos o pendientes de nuestra necesidad. Y algunos de ellos no solamente los envía Dios con palabras para animarnos y para fortalecernos. A muchos de ellos el Señor les pone en el corazón que puedan ayudarnos y puedan proveer para nosotros para algunas necesidades. Ese es el caso de Ruth, que no solamente estuvo dispuesta a decirle: donde tú vayas yo voy, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. No solo fueron palabras de Ruth, en realidad llegaron a Belén y lo primero que hizo fue ponerse a trabajar. Fue a trabajar para suplir las necesidades de Noemí. ¿No es eso lo que Dios nos invita a hacer con aquellos que están necesitados? ¿No es lo que nos invita a hacer la palabra del Señor con nuestro prójimo? La Biblia nos enseña en este pasaje que el socorro de Dios muchas veces se puede manifestar por personas a las cuales Dios pone en el corazón que puedan ayudar nuestra vida. Pero de la misma manera, así como Dios provee esas personas cuando nosotros estamos pasando necesidades, también Dios quiere que usted y yo seamos proveedor o ayuda de aquellos que están pasando por necesidad. Sí, hermano, el Señor nos invita a que podamos auxiliar al prójimo. Y esa es una de las enseñanzas tremendas de la Biblia, porque el amor a Dios y el amor al prójimo está en toda la Biblia. De hecho,
Tal es así que en esto, dice el apóstol Pablo, en esto se resume toda la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dándonos a entender que el Dios de los cielos quiere que nosotros seamos benevolentes, seamos ayudadores de aquellos que están pasando por necesidad. Y en este segundo punto podemos ver entonces cómo el Señor envía apoyo en los tiempos de crisis. ¿Cómo? En formas de hombres, en forma de mujeres, en forma de amigos, de primos, de familia, que nos tienden la mano en tiempos de dificultad, pero que también nos enseñan la necesidad de que usted y yo también extendamos la mano a aquellos que están pasando por necesidad. La Biblia nos lo enseña. Leemos en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, en el versículo 28, leemos un pasaje acerca de esto del prójimo que nos dice: no digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Proverbios nos da a entender con claridad que si el Señor ha provisto a nuestra vida lo necesario para nosotros y nos ha provisto para poder auxiliar a otra persona, si hay alguien que nos visita, alguien que nos necesita, no le digas vete y vuelve mañana, mañana voy a suplir tu necesidad. En realidad nos invita a que podamos participar, podamos dar con generosidad y podamos dar de lo que de gracia hemos recibido. En este tiempo que estamos viviendo de calamidades y de dificultades, qué bueno es que el Señor pueda enseñarnos a dar al prójimo, a enseñarnos a dar a los demás, creyendo que la palabra del Señor nos invita. Ruth nos enseña cuánto amor debemos de tener, no solo por nuestra familia, sino por nuestro prójimo. Les quiero recordar que la relación más, más bromeada, la relación más complicada que entre los seres humanos es la relación entre suegros y yernos, la relación entre suegras y nueras. Es la más burlada porque casi siempre se hace hasta broma de las dificultades que hay entre suegras y nueras, pero yo quiero que usted vea cómo una nuera llamada Ruth estuvo dispuesta a estar con su suegra en los momentos más duros de su vida. La Biblia nos enseña que Noemí llegó a un punto, hasta a un punto de amargura. Tal es así que no quería ni siquiera que le llamaran Noemí, diciendo no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Sin embargo, esa amargura hubiese sido catastrófica si no hubiese habido el apoyo de esta mujer llamada Ruth. Sí, mi querido hermano, el Dios de los cielos provee hombres y mujeres que puedan ser de ayuda a nuestra vida. Y de la misma manera somos llamados también a poder auxiliar las necesidades de otro. En Lucas capítulo 10, en el versículo 27 y 28, hablando el Señor acerca del buen samaritano y aquel escriba que había hecho la pregunta de qué deberían de hacer, en el verso 27, Lucas capítulo 10, verso 27 dice: aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo el Señor Jesús: bien has dicho, bien has respondido, haz esto y vivirás.
Seguido de esta pregunta vino la justificación de este escriba diciendo: ¿y quién es mi prójimo? Y aparece la famosa historia o la famosa parábola del buen samaritano. Sin lugar a duda que el buen samaritano refleja el corazón de Dios de ayuda hacia el prójimo. El buen samaritano refleja no solamente la obra de Dios en nosotros de salvación, sino que también refleja de una manera preciosa cómo debemos ayudar a nuestro prójimo. Esa historia nos habla de un sacerdote que no ayudó, de un levita que no ayudó, pero nos habla de un buen samaritano, de un hombre que entendía lo que era la compasión, lo que era el amor al prójimo. Muchas veces la religiosidad nos puede cegar hacia lo que es bueno y agradable a los ojos del Señor. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Jesús es ese buen samaritano, dispuesto siempre a ayudar y apoyar. La historia de Ruth y de Noemí nos enseñan esta tremenda verdad: amarás a Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero hay una tercera enseñanza que es importante que usted y yo la podamos aprender, y es el verdadero socorro que viene de Dios. Ya vimos cómo los problemas vienen a veces a nuestra vida uno tras otro, que pueden traer desesperanza. Hemos visto cómo el Señor levanta hombres y mujeres para nuestra ayuda. Pero en realidad, la verdadera, hermano, el verdadero socorro proviene de nuestro Dios. Vamos a leer ahí mismo en Ruth capítulo 1, en el versículo 6, donde nos dice: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Si usted recuerda, el salmista David nos dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? Y mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En realidad, el verdadero socorro que usted y yo necesitamos viene del Dios de los cielos. Aunque hayan personas que Dios levante y nos bendigan, en realidad nuestro socorro solo puede venir del Dios de los cielos. Ese es el socorro que necesitamos. Pareciera que Dios se había olvidado de Noemí, pero en realidad no. Dios tenía un plan preparado. Dios tenía un plan de redención. Dios tenía un plan, un futuro de bendición para la vida de Noemí. Aunque parecía que todo se había acabado, aunque parecía que Noemí solo le esperaba la frustración y la tristeza, en realidad Dios, en su grande misericordia, había preparado su redención y su felicidad. Le había preparado un porvenir feliz, en realidad, que es lo que Dios siempre está preparando para nosotros. La Biblia nos enseña ya en Jeremías capítulo 29, me parece, que Dios tiene planes de bien para nosotros, planes de prosperidad, planes de bien y no de mal, para prepararnos un futuro mejor para nuestra vida. Aunque las circunstancias que a veces estamos viviendo pareciera, hermano, que nuestro futuro es oscuro, que nuestro futuro es catastrófico, en realidad Dios siempre tiene planes de bien para nuestra vida. Por eso es que la Biblia nos enseña que todas las cosas ayudan para bien a los que aman al Señor Jesucristo. Por eso, mi querido hermano, esta noche yo vengo a decirte de parte del Señor que aunque tu futuro lo veas oscuro, aunque tu futuro lo veas trágico,
aunque tu futuro lo veas desesperanzador, en realidad Dios siempre tiene un plan de bien y de bendición para nuestra vida. Quiero llevarte ahí mismo en el libro de Ruth, capítulo 3, en el versículo 18. Dentro del plan y el programa que Dios estaba desarrollando con Ruth y Noemí, leemos este pasaje. Ruth capítulo 3, versículo 18 dice: Entonces Noemí dijo: Espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto. Si seguimos la historia de Ruth, encontramos el pasaje donde Ruth ya se encontró con aquel personaje llamado Booz, el único que podía redimirle, el único que podía cambiar la vida y la situación de Noemí y de Ruth. En este pasaje, Ruth ya llegó a la era, al campo donde están levantando la cosecha. Tuvo un encuentro con Booz, halló gracia ante los ojos de Booz. Ruth encontró esa gracia y entonces le dio, dice la Biblia, le dio cosecha, le dio todo lo necesario para que regresara a su casa y le dio una promesa. Vete en silencio, vete, pero espera, porque yo voy a hacer lo necesario para redimirte, para redimir a Noemí y por supuesto para redimir a Ruth. Las palabras que hoy leemos son las palabras de Noemí diciéndole: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre, vos, no descansará hasta que se concluya el asunto hoy. Mi querido hermano, el Dios de los cielos no va a descansar hasta que cumpla su propósito en nuestra vida. El Dios de los cielos no nos va a abandonar a la deriva, a la frustración, a la amargura. El Dios de los cielos, los planes de bien que Él tiene, Él no va a descansar hasta que concluya su propósito en nuestra vida. Quizás el diablo te ha dicho que Dios te ha abandonado, que no hay esperanza, que ya no hay un futuro mejor para nosotros, los hijos de Dios. Quizás para el mundo las cosas se sigan complicando cada vez más, pero recuerda que tú y yo tenemos promesas del Dios de los cielos. Usted y yo tenemos promesas bíblicas. Usted y yo tenemos promesas escritas en la palabra de Dios. Y si eso fuera poco, tenemos promesas dichas por el Dios de los cielos. Él no va a descansar hasta que cumpla su propósito en nuestra vida. Esta noche tú y yo necesitamos oír de parte del Señor esta verdad. Necesitamos oír en nuestros oídos, en nuestro corazón, en nuestra mente. Necesitamos escuchar su palabra de promesa, porque sus promesas son verdaderas, son justas, son reales y son verdades. Necesitamos entender que de la misma manera que Dios redimió a Noemí y a Ruth, nos ha redimido a nosotros, que tiene un plan de bien y de bendición, y que lo que necesitamos hacer es acercarnos confiadamente al trono de Dios, como lo hizo Ruth. La Biblia dice que Ruth se acercó a Booz y se cubrió con el manto de Booz. Nosotros necesitamos cubrirnos con el manto de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos cubrirnos con el manto de la bendición de Dios. Y yo te aseguro que Dios, como lo dice su palabra, no va a descansar hasta que cumpla sus promesas, las promesas que Dios tiene para nuestra vida. El libro de Hebreos, en el capítulo 4
en el versículo 16 nos anima esta noche a acercarnos confiadamente a su presencia. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si usted y yo necesitamos el socorro de Dios, tenemos que correr hacia el trono de Dios. Que tenemos que correr, hermano, acercarnos a ese trono divino, a ese trono de misericordia. Y Él nos hará alcanzar su misericordia y el oportuno socorro. Eso fue exactamente lo que hizo Noemí. Le costó, sí, fue angustioso, sí, tuvo que regresar en fracaso, sí, no importa, Muchas veces nosotros los creyentes hasta nos hemos alejado de Dios cuando estamos en dificultades y en aflicciones. Pero no importa cuán desesperado y angustiado y en aflicción te encuentres, lo que necesitas hacer es regresar al trono de Dios, ir a la presencia de Dios y encontrar el socorro, encontrar, hermano, lo que usted y yo realmente necesitamos, que es el socorro divino para nuestras almas. En el Salmo capítulo 60, en el versículo 11, encontramos el pasaje que nos dice: danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Por eso incluí dentro de este punto: el verdadero socorro viene de Dios. Porque aunque las personas sean tocadas con el corazón de Dios para nuestra ayuda, al final, en realidad, el socorro que necesitamos es el socorro que viene de Dios. Es el socorro que nos fortalece, nos anima, nos levanta de la desesperanza, nos levanta del fracaso y de la aflicción, y nos levanta como Dios levantó a Elías: levántate y come, porque largo camino te resta. Hermano, el tiempo que estamos viviendo es un tiempo difícil y estamos viviendo tiempos finales, pero no es el final nuestro, no es el final para nosotros. Para nosotros son tiempos de cercanía con el Señor. Son tiempos donde Dios puede revelarnos su poder. Son tiempos donde Dios puede mostrar su gloria para sacarnos de la aflicción y de la angustia, y para darnos lo necesario para que caminemos el último trecho, el trecho que nos hace falta para encontrarnos con el Dios de los cielos. Yo quiero animarte en esta noche. Quiero animarte que si te identificaste con los problemas que está viviendo o estuvo viviendo Noemí y Ruth, quizás es el momento de oír la voz del Señor. Quizás sea el momento de arrodillarnos e ir al trono de Dios y encontrar el oportuno socorro para nuestra vida. Quiero invitarte a que te pongas de pie ahí donde estás, y junto conmigo y junto con muchas personas que están conectadas en este momento, podamos levantar un clamor de oración, podamos levantar un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración, un tiempo donde suplicar al Dios de los cielos, que así como visitó Belén y trajo pan, así como envió a Booz para redimir a Noemí, así el Señor haga con nosotros. Así como no descansó Booz hasta cumplir su propósito, así clamemos al Señor que Dios se pueda mover, que Dios haga su voluntad en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Si ya estás puesto de pie, quiero invitarte a que levantes tus manos al Señor y podamos levantar
un tiempo de clamor a Dios, podamos levantar un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración al Dios de los cielos, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos al Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos acercamos, Señor amado, esta noche delante de tu presencia. Nos unimos en un mismo espíritu, Señor, en un mismo espíritu, en una misma mente, en un mismo parecer. Primero, Señor, para darte gracias por la palabra que hoy hemos oído. Creemos, Señor, que no vas a descansar hasta que cumplas tu propósito en nuestras vidas. Creemos, Señor, que tus promesas son verdaderas, son certeras, Señor. Y creemos, Padre, que la palabra que hemos oído esta noche puede alentar nuestro corazón, puede traer fe a nuestro corazón, puede traer ánimo a nuestra vida para seguir avanzando y seguir adelante, Señor. Padre, te damos gracias, te damos a ti la gloria y la honra, Señor, por la bendición que nos das de poder conectarnos, Señor, en este mensaje, de poder oír tu palabra, de poder haberte adorado y bendecido, Señor. Y hoy nos unimos en una misma mente, en un mismo parecer, para clamar, Señor, por las diferentes necesidades de tu pueblo, Señor. Levantamos las iglesias, levantamos a tu pueblo delante de tu trono, Señor. Y te pedimos que seas tú obrando en la vida de cada familia, en la vida de cada hogar, trayendo una respuesta, una solución para sus vidas, trayendo el socorro divino que necesitamos cada uno de nosotros. Padre, nos unimos esta noche para orar por todos aquellos que están pasando quebrantos de salud, Señor. Aquellos, Señor, que han enviado su petición de oración, Padre, porque están enfermos, porque están pasando necesidades, porque están enfermos, Señor, y el único que puede enviar el socorro eres tú, Señor. El único que puede enviar una palabra de sanidad a sus vidas, donde quiera que se encuentren, en sus casas, en los hospitales, Señor. Tú puedes enviar una palabra de sanidad a sus vidas. Y hoy nos unimos a orar por la vida de Margarita y Enrique Acevedo, Señor. Por la vida de Hernández Rojas, por la vida de Wilmer Cordero, Señor. Pon tu mano de sanidad. Por la vida de Adán Montes, Dios mío, sé tú obrando en sus vidas por sanidad. Por Lorenzo González, mi Dios, quienes están enfermos y padeciendo, Señor, alguna situación en su cuerpo o en su alma, Dios amado. Oramos por Wilmer Hernández, por Eduardo Sánchez, Señor. Envía una palabra de sanidad, Señor. Tú eres el Dios que sana, el Dios que trae sanidad al alma y al cuerpo, Señor. Y tu palabra también trae sanidad a nuestra vida. Dios del cielo, te oramos para que tú envíes una palabra por las familias, Señor, que han enviado sus diferentes peticiones. No conocemos a toda necesidad que están pasando, pero sabemos que tú la conoces. Sabemos que tú sabes la necesidad que ellos están viviendo. Oramos por la familia Cordero, por la familia Cortés, por la familia Guevara Acevedo, por la familia Córdoba, por la familia Villatoro, Señor. Para ti no hay nada imposible. Por la familia Aguirre Díaz, mi Dios, esas familias están pidiendo, Señor, por sus necesidades.
y creemos que del cielo nos acercamos al trono de tu gracia. Nos acercamos confiadamente a tu trono, creyendo, Señor, que en ti podemos encontrar la vida eterna y la solución a nuestras necesidades. Señor, oramos por restauración, por salvación de la vida de Eduardo Sánchez, de Noah Sánchez, por Isabela Santana. Señor, envía palabras de salvación, palabras de vida eterna, palabras, Señor, que traigan salud y sanidad al alma, Señor, por la restauración, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Oramos por la vida, Señor, de Guillermo López y por su trámite legal, Señor. Lo presentamos delante de tu trono, creyendo que el abogado de abogado eres tú, mi Señor. Tú eres nuestro juez y te pedimos que como juez puedas ser tú, Señor, el que, Señor, favorezcas con un resultado de bendición. Oramos por la economía, Señor, de aquellos que están peleando y luchando con los problemas económicos, por aquellos que tienen falta de trabajo, por aquellos, Señor, que el trabajo se ha reducido a pocas horas y que ha, Señor, estorbado la economía, Señor, de cientos de personas y familias. Oramos por Betty Cornejo, por las necesidades económicas que hay y por las familias, Señor, que están peleando batallas económicas, Señor. Solo tú puedes suplir toda necesidad económica, mi Dios. Tú eres el dueño del oro y de la plata. Oramos por los hijos de Betty Cornejo, Señor, por las hijas de Arely Vega, mi Dios. Envía, Señor, tu provisión, tu bendición. Por la vida, Señor, de Verónica Rivas, Señor, rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que tú confirmes, Padre amado, en el nombre de Jesucristo, que tú traigas, Padre, traigas confirmación del Espíritu a sus vidas, que traigas tú, Señor, una palabra de tu Espíritu a sus corazones, Señor amado, para que se congreguen, Señor, en el lugar que tú tienes preparado para sus vidas. Dios del cielo, que seas tú, Señor, confirmando que la familia de Nuevo Pacto, Señor, es para ellos la iglesia y la congregación que ellos necesitan. Señor, eso es lo que están pidiendo para sus vidas, Señor. Sé tú quien les hables a sus corazones. Oramos por Mayra Morales y la cirugía que van a tener, Señor. Te pedimos que use las manos de los médicos y sea de bendición para su vida. Por René Martínez, Señor, por sanidad, Señor, a su cuerpo en el nombre de Jesús. Por Sandra Torres, por la recuperación, Señor, que ella necesita en su cuerpo y en su alma. Señor, envía una buena palabra, Señor, envía tu buena palabra a su vida por todas estas necesidades. Padre amado, delante de ti estamos. No somos, Señor, mejor que nadie y por lo tanto, Señor, siempre necesitamos de ti. Reconocemos, Señor, que sin ti no somos nada. Reconocemos que sin ti no somos nadie, mi Dios. Padre, bendice a tu pueblo, Señor. A todos aquellos, Padre, que han estado orando y clamando, Señor, en este tiempo, bendícelos. Bendice las necesidades y bendice, Señor, a tu pueblo donde quiera que se encuentre. Señor, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos creyendo que en este tiempo difícil que vivimos, tú eres nuestro socorro, Señor. Todo lo pedimos
en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Mi querido hermano y hermana, Dios te bendiga y te guarde. Queremos agradecerte que estás siempre conectado con nosotros y por supuesto te invitamos para que estés una vez más con nosotros en nuestro siguiente programa. En el nombre de Jesús, que el Señor te bendiga ricamente en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.